Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar esta noche acá y gracias por su atención específicamente en este tema de Big Data. Acabamos de oír la experiencia de Facebook en temas de Big Data, que de hecho algo que llama la atención es que dice, bueno, para Facebook Big Data y tratamiento de datos es algo normal, de lo común. Para nosotros como abogados, muchos de nosotros que conocemos del derecho decimos, bueno, Big Data es un término que muchos lo estamos oyendo, ¿qué? Hace 2 años, o lo hemos oído a partir de este año, con todas las temáticas que hay hoy en día acerca de inteligencia artificial, acerca del Internet de las cosas, y más con la temática que hemos estado trabajando el día de hoy de protección de datos. La raíz de todo esto, de lo que hemos hablado, inicia con el famoso término, el famoso concepto, base de datos. Es más, vámonos más allá, inicia con el concepto de dato. Un dato personal, un dato sensible, un dato de carácter restringido, un dato de carácter irrestricto, solo datos. Tan es así que vean ustedes que hoy estamos en la sociedad de la información y por más mínimo, por más pequeño que sea el dato que nosotros tengamos, ese dato tiene un valor. Por más pequeño que sea. Mi estado civil tiene un valor. Mi profesión, mi ocupación, el dato de mi ocupación tiene un valor. Y ni hablar de mi nombre o, ¿por qué no? En redes sociales, mi imagen. La imagen es un dato personal. Ahora, en la sociedad de la información en que vivimos, absolutamente todos son datos. Las imágenes, diríamos, ¿cómo? ¿La imagen es un dato? Sí, es un código de bits. ¿Qué es eso? Es un lenguaje de programación y al final del día, ¿qué viene siendo? Un dato. Pero bueno, tratando el tema del Big Data, encontré algunas noticias que llaman la atención. Número 1, bueno, aquí no le encanta divertirse, la diversión. Por eso encontré esto y lo puse. Disney aprovecha el Big Data para ahorrarte colas en sus parques. Qué bonito, ¿verdad? La idea de ir a un parque de diversiones y más, la idea de ir a Disney es aprovechar la mayor cantidad de juegos, de distracciones. Pero en eso ya tenemos Big Data. Y tranquilos que ya vamos a hablar qué es Big Data, cómo podemos conceptualizar el Big Data. En España, el diario de Economía Digital a nivel comercial establece y dice: el uso del Big Data crece un 30% en España. Eso es España, eso es Europa. ¿Y aquí? Para traer el Big Data a Costa Rica. ¿Cómo está Costa Rica en temas de Big Data? Es más, ¿somos nosotros cercanos al Big Data? ¿Tenemos algún tipo de contacto? Yéndonos un poco más cerca, el financiero. ¿Cuántos leemos el financiero? Yo creo que casi todos tenemos contacto con este periódico. Hewlett Packard Enterprise lanza computadora para la era del Big Data. Para el año 2000, el término clave era sociedad de la información. Tan es así que en el 2002 sale en España la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. Ahora el término es la era del Big Data. Tan es así que vean, el Big Data, el valor de los datos en el sector de la automoción. Estamos hablando que Uber está trabajando para tener carros autónomos. ¿Cómo podemos tener carros autónomos? Sencillo, con Big Data. ¿Cómo sirve el Big Data en ese sentido? Hay tanta cantidad de información en los GPS que nosotros usamos cada vez que nos conectamos a Waze, cada vez que nos conectamos a Google Maps, que eso se almacena
en lo que conocemos como la red. Esa información queda en la red y este tipo de compañías usan esa información, nuestra localización, para determinar, mira, fulanito de tal transita todos los días por tal calle y por tal avenida. Entonces, en el momento en que venga un carro autónomo, le va a ser sencillo identificar cuáles son los criterios de movimiento míos. Todo por un análisis de los datos que yo estoy compartiendo desde mi teléfono y no me doy cuenta, pero yo estoy compartiendo esos datos. ¿Y saben qué es lo más importante? Que la ubicación, la geolocalización de mi móvil, o sea, mi ubicación, es un dato personal. ¿Y en qué momento nosotros decimos, sí, voy a firmar el consentimiento informado para que Uber pueda usar mi geolocalización? Bien, aquí en Costa Rica, aumento de ventas de sistemas de Big Data y analítica será del 12% en el 2017. Esta fue una noticia que salió en el Financiero el año pasado. Y en relación con esta noticia, con este reportaje, ¡ay, qué bonito! Y lo puse bien grande para que se vea. Tributación usa Big Data para buscar y pedir cuentas a evasores. Es más, hasta puse la cara de sorpresa. ¿Estamos o no ajenos al Big Data aquí en Costa Rica? Más bien, el Big Data está encima de nosotros. Ya no es que la fuerza te acompañe, que el Big Data te acompañe. Ahora estamos en eso. Esa es la generación que estamos viviendo. Pero con todo esto, el abogado, ¿cómo se está preparando ante estos retos? Sí, imagínense que en el foro anterior que acabamos de pasar, discutimos y hablamos tantos retos que hay en protección de datos aquí en Costa Rica, con la ley, con el reglamento, y eso que hablamos de protección de datos y tratamientos de datos de una forma sencilla, porque hablamos de bases de datos domésticas o internas. O sea, la base de datos de una compañía, la base de datos de una empresa. Si eso es la normativa nacional, con algo tan, entre comillas, sencillo, técnicamente hablando, ¿cómo podemos nosotros pensar en el tratamiento de datos personales masivos? Porque eso es el Big Data, tratamiento de datos personales a nivel masivo, que es parte de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué es Big Data? ¿Cómo puedo yo conceptualizar el Big Data? Bueno, lastimosamente, cuando hablamos de Big Data, no podemos hablar de un término en específico. Siempre, y más nosotros los abogados, de una idea sacamos 3 conceptos. Y nos encanta. Y así pasa en el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Bueno, unos nos dicen que es un término que hace alusión, que hace dirección a una gran cantidad de datos. Bueno, el nombre como tal, Big Data, en inglés, traduciéndolo al español, ¿qué sería? Hey, gran cantidad de datos. No hay mucho que adivinar, ¿verdad? No hay mucho que entender. Pero la técnica a nivel informático dice, bueno, señores, si bien es cierto, es una gran cantidad, un gran volumen de datos, ese volumen de datos hace que el Big Data no sea como tal una tecnología, sino que sea un mecanismo, un procedimiento. Ah, ok. Nosotros hemos venido hablando y diciendo, bueno, a veces para el derecho regular tecnologías es un poco difícil. De hecho, hasta hay una teoría de la autorregulación. Pero si hablamos de que el Big Data, más que una tecnología, es un tipo de procesamiento de datos, ¿qué pasa? Ya decimos, bueno, si el Big Data es un tipo de tratamiento, traigámoslo a lo que dice la ley en Costa Rica. Tenemos una ley específica para el tratamiento de datos personales. Traigámoslo a esa norma, a ver cómo podemos nosotros entender legalmente, desde el punto de vista de la normativa nacional, cómo tratar el Big Data. Y es más, podremos tratar el Big Data
con la normativa existente? Es un gran reto, pero puede haber una luz en el camino. Adicional a esto, resulta que hay una concepción que dice que el Big Data se utiliza a toda aquella información que no puede ser tratada de una forma normal, de una forma análoga, y por eso requiere de procedimientos especiales. ¿Qué son estos procedimientos especiales? El Big Data, técnicamente hablando, es la aplicación de algoritmos a una gran cantidad de datos. Esos datos pueden ser datos estructurados, semiestructurados o simplemente datos no estructurados. O sea, el Big Data es aquella aplicación de algoritmos, de fórmulas matemáticas a prácticamente todo. A prácticamente todo. De hecho, el Big Data tiene un elemento importante, que es la datificación. Estaba leyendo en la normativa española y de hecho la Agencia Española de Protección de Datos hizo referencia a ese término, la datificación, en un análisis que hicieron acerca del Big Data en Europa y el caso español. Y decían, el Big Data es un fenómeno tan importante en la protección de datos que ahora este término, la datificación, está llevando a que la imagen, el video, todo lo que circula en la red se está convirtiendo en un dato. Entonces, una llamada por WhatsApp es un dato. Y esa llamada, pese a que es un audio, yo lo puedo convertir en un dato. Y ese dato va a formar parte de una gran base de datos, que es lo que se llama la Big Data. Adicional a ello, mi imagen, mi foto en Facebook puede ser tomada también como un dato. ¿Por qué? Porque resulta que en una imagen de Facebook, llamémoslo Facebook o Instagram, cualquier red social, yo pongo mi imagen, mi foto. Puede que hoy me tome una foto aquí en el colegio de abogados y Facebook se va a dar cuenta o Instagram se va a dar cuenta que yo estoy en el colegio de abogados. Entonces va a empezar a pasarme información relativa a temas de derecho, posgrados de derecho, que el colegio de abogados está promocionando tal cosa, que el colegio de abogados está haciendo tal cosa. ¿Por qué? Porque esa imagen se convirtió en dato para esa red social. ¿Qué dato le estoy dando? ¿A dónde me gusta ir? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Es más, tan es así que hay fotografías que se logra identificar la marca de ropa que tenemos. Y qué fácil es para el tema del marketing digital identificar esa marca. La identificación de esa marca, de la ropa que yo uso, ya es un dato. ¿Y eso qué conlleva? Que inmediatamente me llenen a mí de marketing, de spam. Todo, absolutamente todo, se está viendo afectado por este concepto de la datificación. Entonces, esto nos lleva al elemento técnico importante, los atributos del Big Data, desde el punto de vista técnico y lo vamos a ver también desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque estos atributos van a estar vinculados con los pilares de la ciberseguridad. Desde el punto de vista jurídico, la ciberseguridad es un elemento importante en la protección de datos. De hecho, tenemos tres grandes pilares: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. En el tanto, un sistema de gestión de la información, de seguridad de la información, cumpla con estos tres pilares, estamos hablando que el sistema sería técnicamente seguro. Y ya vamos a verlo porque hay una norma técnica ISO, que la vamos a analizar aquí, grosso modo en ese sentido, que establece eso. En el tanto, un sistema de gestión de seguridad de la información cumple esos tres pilares, se puede considerar técnicamente un sistema seguro. Pero bueno, los elementos del Big Data, tres elementos importantes:
La variedad, la velocidad y el volumen. Hay que tener en cuenta esto. La variedad. El Big Data se conforma de absolutamente todos los datos que podamos obtener. Ahí no hay discriminación de datos. Entre más datos podamos obtener para el análisis de Big Data, muchísimo mejor. Que de hecho, olvidé ahora comentarles, esta tarde justamente me llegó una noticia del Financiero. El Big Data se está volviendo tan relevante en el mercado nacional y regional que INCAE para el 2018 está sacando una maestría en Big Data, en Business Analytics. Analytics es la plataforma que de hecho, ojalá ahora con Google podamos hablar de eso, es la plataforma que está usando Google para efectos de analizar los grandes volúmenes de datos que hay a nivel de la red. Vean ustedes lo importante que es esto. Entonces, el tema de la variedad. El Big Data se compone de 3 tipos de datos, los estructurados, semiestructurados y los no estructurados. O sea, los datos como tal, informáticos, los datos personales y la imagen, la voz, a nivel en general de todo, prácticamente de todo. Y la otra característica que tiene es que maneja volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir volúmenes? Cantidades ilimitadas de datos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque prácticamente, imagínense ustedes el tratamiento que podemos hacer acerca de todos esos datos. Y entre más datos, más información vamos a generar. Y ahorita, el que tiene información es el que tiene el poder. Hay que ser sinceros. Y por último, bueno, el último punto es la velocidad. Nos hemos acostumbrado a un mundo tan digital que todo tiene que estar al alcance de un clic. O es más, ya ni siquiera de un clic, simplemente poner el dedito en la pantalla. Y Dios guarde cuando el mensaje de WhatsApp no quiere salir. Nos desesperamos, porque ahorita el Big Data tiene que ser así, rápido, expedito. Esa es la característica y los 3 pilares que vamos a encontrar nosotros del Big Data: la variedad, el volumen y la velocidad. Pero la velocidad tiene 2 elementos importantes. Debe existir velocidad en el acceso a los datos y velocidad en el flujo de datos. Entonces es donde entra a nivel de derecho de telecomunicaciones la famosa fibra óptica. No en vano estamos nosotros ahora trabajando en tener un mayor acceso a Internet por medio de fibra óptica. No en vano a nivel de redes móviles estamos nosotros hablando de tecnologías 4G. Y es más, ya me estoy pasado con la 4G, ahorita viene la 5G. Porque el Big Data necesita velocidad de flujo en datos y velocidad a nivel de acceso. Como otros puntos característicos, puntos adicionales del Big Data es la veracidad, la visualización y el valor. La veracidad de la información es un tema que el Big Data está trabajando en eso. Ahora, lo comentaba Dalit, hay tantas cosas que uno ya no sabe qué es verdad y qué es falso. Y, de hecho, en Big Data hay un término que se conoce como el bad data o la mala información. El uso de ese bad data a nivel de la estadística corrompe el resultado. Al corromper el resultado, la visualización de los datos y de la información que genera el Big Data se corrompe. Sería como hablar la teoría del fruto envenenado. Iría por ahí. Y la pregunta del siglo es, bueno, y si hay una empresa que está manejando el tema del Big Data y está realizando tratamiento de datos personales, porque se puede hacer mediante esa figura del Big Data, ¿qué responsabilidad hay cuando se hace uso o análisis de ese bad data que genera errores e inconsistencias en los resultados? Es uno de los grandes análisis que se está haciendo hoy en día. ¿Existe alguna responsabilidad? Las empresas que manejan Big Data,
simplemente recopilan información de la generalidad. No se van a poner a filtrar la información en principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el tercer punto, que es el valor. Como hay tanta información que circula de forma poco idónea, se ha dicho entonces, señores, para poder recolectar Big Data y hacer el tratamiento de datos masivos, vamos a necesitar un análisis previo. Ese análisis previo debe indicarme dos cosas. Uno, que la información que yo estoy recabando sea veraz y sea lícita. Dos, que esa información, al momento de yo tratarla, me genere un valor. Si cumplen esos dos parámetros, estamos hablando que los datos que estoy tratando bajo la figura de Big Data son datos veraces y son datos que tienen un resultado efectivo. Caso contrario, estamos generando fallas. Conceptualmente hablando, el Big Data tiene dos grandes fases. Y esto es muy importante porque a partir de estas dos grandes fases, vamos nosotros a analizar a nivel de la normativa nacional cómo podemos abarcar el Big Data. Una primera fase es aquella en la cual se lleva a cabo la recolección de la información. Aquí en Costa Rica la recolección de la información requiere necesariamente de un consentimiento informado, dependiendo del tipo de dato que sea, porque hay datos públicos. Bueno, si son públicos, no necesariamente. Pero en esta primera fase vamos a hablar que la recolección de la información es una recolección colectiva. Al ser una recolección de datos a nivel colectiva, a nivel genérica, se dice legalmente y derecho a nivel europeo, se ha dicho, vean señores, cuando trabajamos con Big Data estamos bajo el principio ius iusus innocui. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aprovechar la cosa ajena usándola por un tema de utilidad. En el tanto a usted como titular de eso no le genere ningún daño, no haya ningún perjuicio. Ok, entonces van a poder usar mis datos por un tema de utilidad. Eso es lo que se ha dicho a nivel europeo, que podríamos decir, wow, qué peligroso, porque defíname ese concepto de utilidad. Para lo que usted puede ser útil, para mí no. Y entra entonces en contraposición la autodeterminación informativa. Pero bueno, esto es el análisis que se ha hecho a nivel europeo. Y en esta primera fase, de hecho, el punto importante es que con esa recolección de datos y la aplicación de algoritmos, se genera un modelo informático de análisis de datos, que es el caso de Google Analytics. Genera un modelo para efectos de ya ese modelo aplicarlo específicamente a datos personales y generar un resultado específico, una proyección en específico. En la segunda fase ya vamos a encontrar lo que es la aplicación del algoritmo y del modelo que nosotros desarrollamos en la primera fase. Ese algoritmo va a ser aplicado a los datos personales que yo provea a las bases de datos. Nosotros en el consentimiento informado encontramos que los datos podrán ser compartidos a terceras compañías, a terceras personas, pueden ser parte o no de un grupo de interés económico. Excelente, wow, qué bonito. Pero el compartir esa información tiene un riesgo, que al compartirse empiece a formar parte del Big Data. Entonces ya ahí son otros 100 pesos. ¿Por qué son otros 100 pesos? Porque al compartir mi información van a necesitar el consentimiento informado del titular de los datos. Y como se está haciendo ese compartir de información, vamos a irlo trayendo un poco a la normativa nacional, que es lo que dice la Ley de Protección de Datos aquí en Costa Rica, la 8968 al respecto. Para efectos de yo poder compartir información a terceras personas con fines de lucro, lo que hablaba ahorita Juan Ignacio Zamora, ¿qué pasa? ¿Qué implica? Que yo tengo que inscribir la base de datos. ¿Y cuántas bases de datos hay inscritas en el país? Deja mucho que pensar. Bien,
Aparte de esto, este análisis y la aplicación de los algoritmos informáticos a los datos personales, que de hecho pueden ser datos personales que nos identifiquen directamente o pueden ser datos personales que han sido anonimizados, que vamos a ver ahorita una diferencia en ese sentido, pueden generar beneficios para la persona o pueden generar perjuicios. O sea, pueden convertirse en datos sensibles que pueden llegar a ocasionar algún tipo de discriminación. Por eso es que a nivel de la Agencia de Protección de Datos Española se ha dicho lo siguiente: los datos de carácter personal quedan regulados por la normativa de protección de datos. Estamos claros. No hay ningún problema en ese sentido. Por el contrario, los datos anónimos no se pueden asociar con una persona, de modo que no se consideran datos de carácter personal y su tratamiento queda libre de las disposiciones de la normativa de protección de datos. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Muy sencillo, los datos personales que toman de mi persona los puedo pseudonimizar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Wow! ¡Qué término tan extraño! Ok. En vez de establecer una forma fácil de identificar al titular de los datos, a esos datos personales les doy un código. Al momento de compartir mi estado civil, al compartir mi edad, al compartir, ¿qué otra cosa podemos compartir? Bueno, mis gustos de mercado, mis gustos de compra. Esa información que se está compartiendo no va a ir con mi nombre, no va a ir con mi número de cédula, pero puede ir con un código interno que ha generado la base de datos matriz. Entonces, el receptor de la información que lo va a tratar a nivel macro va a llegar y va a decir: ok, señores, en ese caso estamos tratando de anonimizar los datos. Pero aún así, con ese código, esos datos siguen siendo identificables. Me basta a mí identificar cuál es el código que usted está usando. Por ende, si son datos pseudoanónimos, igual les aplica la normativa de protección de datos. En Costa Rica tenemos el marco legal, un marco muy sencillo, muy directo, la Ley de Protección de las Personas frente al tratamiento de datos personales a partir del 2011. Después encontramos el reglamento que viene en el 2012 y un punto importante que tal vez no nos han hablado mucho al respecto. Tenemos una norma ISO que regula y que establece opciones acerca de los sistemas de gestión de seguridad de la información. La normativa ISO, INTE-ISO, 27001-2014. Esta normativa, específicamente la Ley de Protección de Datos, ya lo vimos hace un momento, no voy a entrar mucho en ese sentido, nos hace correlación a varios principios. Hay dos principios base: el principio de consentimiento informado, que debe ser libre, específico, informado, inequívoco e individualizado, que abarca dos elementos: la obligación de informar de la existencia de la base de datos, del tratamiento, de quién va a recibir la información y cómo lo voy a compartir, y el tema del otorgamiento del consentimiento, que ya eso lo hablamos en el foro anterior. Adicional a ello está el principio de calidad de la información. Este principio implica que la información debe ser actual, debe ser veraz, debe ser exacta y debe ser adecuada al fin. Si se dan cuenta, en este principio hay muchos elementos que fundamentan también el tema del Big Data, la funcionalidad del Big Data, el tema de la veracidad, el tema de la exactitud y de la actualidad. Bien, adicional a ello hay varias obligaciones en el reglamento, que es el tema de establecer procedimientos acerca del tratamiento de datos personales, y además vienen obligaciones específicas, que son obligaciones para el encargado, el establecimiento de protocolos mínimos y las medidas de seguridad físicas y lógicas. Al hablar de medidas de seguridad físicas y lógicas, me toca a mí hacer obligatoriamente mención a la normativa INTE. La normativa INTE o la normativa ISO 27001-2014 es la que viene técnicamente a establecer parámetros de seguridad de la información,
¿Qué es lo que sucede entonces? Estos parámetros de seguridad de la información requieren implementación de controles de detección de malware, controles de seguridad de la información, no solo a nivel de TI, sino a nivel de la jerarquía organizacional de la base de datos. Implica una cultura de protección de datos a nivel de la organización. Adicionalmente, vienen procedimientos y controles de transferencia de datos con el establecimiento de contratos de transferencia de datos y protocolos de cómo debemos transferir datos. ¿Cuál es el tema del uso criptográfico en la transferencia de datos? ¿Cómo lo podemos nosotros transferir con seguridad criptográfica? Bien, por temas de tiempo, vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Número 1, ¿qué responsabilidad existe en el uso del bad data, de la data falsa, de la data ilegal, llamémosle así, ajena al derecho? ¿Existe alguna responsabilidad? ¿Cómo nosotros podemos penalizar ese tipo de uso malintencionado del Big Data? Es un punto que nosotros debemos analizar como operadores del derecho. 2, ¿debe existir consentimiento informado tanto para datos primarios como para datos secundarios? Los datos primarios son los datos personales que yo otorgo o permito que sean tratados por bases de datos. Los datos secundarios son el resultado del análisis que se hace en Big Data sobre mis datos. ¿Se debe otorgar un consentimiento informado sobre esos resultados? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino que nos espera? Y luego, el tercer punto, la generación de códigos numéricos que vinculan datos con una persona determinada e identificable, o la disociación, es un excluyente de consentimiento informado. Si yo, en vez de poner nombres, en vez de poner números de cédula, pongo códigos aleatorios a un dato personal, ¿ya eso quiere decir que me excluye del consentimiento informado o no? Técnicamente podríamos decir, no, sigue siendo un dato personal, pero ¿cómo compruebo yo que ese dato personal va a ser identificable o no a un sujeto? Entonces, ¿esto a qué viene? Y ya para culminar con mi parte, porque ya me estoy sobrepasando del tiempo. ¿En qué tenemos que aterrizar esto? El Big Data es un modelo de tratamiento de datos que estamos enfrentando. No es un tema de 10 años adelante, no es un tema de 5 años adelante, es un tema que ya lo estamos viviendo. Y no lo está viviendo una parte de la población, sino que la generalidad, la población civil en general y nosotros somos parte de ese Big Data. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura de datos? Pensemos sobre eso. ¿Cuál es su cultura de datos para proteger o no sus datos personales? Muchas gracias.